Buenas tardes, amigos oyentes. Seguimos con la charla o conversación o hablando sobre lo que estaba relacionado con Igueste de las Bandas del Sur. Ya habíamos explicado lo que significaba y por qué Igueste de las Bandas del Sur. Habíamos hablado cuáles eran sus límites territoriales, que no eran nada cortos, sino sumamente grandes. Pero para confeccionar bien los flecos de la historia, porque alguien me puede decir que me olvidé de decir que en lo alto de la Florida, donde estaba la finca que era de los dominicos y que posteriormente pasó actualmente pertenece a Cabildo, esa propiedad, o sea, fueron compradas, unos señores pudientes la compraron los dominicos, pero después, ahora, actualmente, es Cabildo el que, en este caso, es el propietario de esa finca con lagar y todos sus alrededores. Bueno, pues partiendo de ahí hacia arriba, hay un camino serpenteante que nos lleva a la amplia meseta de la Mesa. Es un camino que tiene por la parte que da al sur, por la vera de Araya, ya hacia arriba, ¿no? Ahora bien, los Casimiros tienen una propiedad ahí de unas determinadas huertas que están en lo que llamamos nosotros las huertas de Vano y que el topónimo higuestero es el Gocho. Le dicen el Gocho, pero son muchos gochos o muchas huertas. Ahí es donde están ancladas las torretas de Unelco, contaminantes desde los tiempos, ya sabemos. Hay dos cabezos en la mesa, uno que está por encima de esas huertas hacia arriba, que linda por los filos que van a unir a los filos de los cuchillos, y después está el otro cabezo que da hacia el norte, que fue donde Domingo Barrio, Amalia Pérez, su esposa y sus hijos vivieron o vivían por temporadas allá arriba en el cabezo, en una excelente cueva que tenían para atender sus propiedades, atender sus animales, gallinas, cabras. Tenían una era, tenían lagar, tenían pues para hacer el mosto. Todo eso todavía se conserva justo por donde pasa el río Portezuelo. Enfrente está el topónimo que se llama el Cuarviño. Yo que he hecho esos trabajos de campo, he pateado evidentemente en esos lugares, pues comentar que estas propiedades de los Casimiros están arriba en la parte de la mesa, pero cuando llegamos arriba a la planicie, pero que es muy poco por ciento, dijéramos, de la propiedad que en la extensa mesa. Por eso dije que claro que esos eran los límites, pero para que los arayeros o los Casimiros en este caso no se ofendan, yo quiero ser honrado con la historia. Pues al lado del cabezo donde Domingo Barrio con su esposa y sus hijos vivieron, contaba mi tío Antonio, el luchador, Antonio Alonso, que teniendo él 16 años, por esto que le unía una gran amistad con los barrios, a veces por la noche se quedaba arriba, en la parte alta de la mesa, con ellos en las cuevas, etcétera, etcétera, porque allí pues no llegaron a edificar casa alguna, sino eran en cuevas. Y me comentaba mi tío que en las noches de verano, cuando eran las noches bastante de luna, dice que oían los sonidos de la mandarria, los pistoletes y las herramientas de los Casimiros trabajando de noche, aprovechando las noches de luna, trabajaban para sorribar esas famosas huertas en el cual yo he estado ahí, precisamente he estado ahí subiendo por la parte de Araya hasta arriba, hasta la meseta, y he visto con exactitud todos esos lugares que estoy mencionando. Yo he hecho mucho trabajo de campo, he pateado bastante en esa zona y creo que no se me escapan muchas cosas relacionadas con los detalles o toponimia, como puede ser la Goya del Hospital, Cueva de Juan Manuel, Lomo del Viento, hacia arriba los filos de los cuchillos hasta Marnia y Pico Filafró, como ya he comentado, porque es lo que en este caso dice don Juan Betancourt Afonso, que Araya e Igueste, dice que en los cerros arriba de Chacorche es la parte divisoria, es en los filos de los cuchillos la parte divisoria que da para Chafa y luego también queda para Chacorche. Bueno, pues don Juan Betancourt Afonso en su obra titulada La historia del pueblo guanche menciona que dice que era lo que dividía ese cerro, esos filos, era lo que dividía Araya con Igueste o Igueste con Araya. Pues bien, después de dejar esto claro de los Casimiros, pues quería mencionar también que el otro día cité
de los aserraderos en la parte de Barrancondo y las Rosas de Igueste. Bueno, los aserraderos ya sabemos el por qué lleva ese nombre. Antiguamente había una gran demanda de madera para hacer casas, construir naves, para hacer también en los hornos, sacar la brea para calefatear los barcos, etcétera, etcétera. Y se hizo a matarrasa, dijéramos, se talaron los pinos, pero que después los higuesteros ahí compraron esas tierras y en este caso también pues lo que hicieron fue cultivar esas tierras, plantar, recolectar, y hasta los años 1970 se seguía cultivando en estos lugares. Bien, pues mencionar también, y quería unos determinados flecos de lo que está relacionado con la montaña, la media montaña de Barrancondo, donde estaban los lindes que dije, que la falda sur que hacía hasta el Pocillo Santo. Pues quería mencionar que en este lugar se construyó posteriormente la gran finca de don Rubén Marichal López. Y es curioso que esta finca todavía está al lado del Círculo de Amistad 12 de enero, parte de ella, el resto se vendió, se hizo una urbanización que lleva el nombre de Rubén Marichal precisamente, pero que todas esas tierras eran de higuesteros y esas tierras llegaban hasta la carretera General Hoy. Quería mencionar sobre don Rubén Marichal López que este hombre fue un importante político tinerfeño, ocupó puestos de mucha importancia, de mucha relevancia a beneficio de Tenerife, y precisamente fue un hombre durante la Segunda República, un hombre republicano, pero claro, también tuvo algunos problemas porque evidentemente al dar el golpe de Estado en la época aquella del 18 de julio del año 1936, las cosas no le vinieron bien, no solamente porque era republicano, sino porque hubo un grave problema que unos días antes del golpe de Estado del año de 1836, el 18 de julio, un señor catalán que tenía una marmolería, era marmolista, cerca de la zona del cementerio de San Rafael, allí tenía ese pequeño taller. Pues ese hombre pues, parece ser que era un radical, junto con otros acordaron de atentar contra Franco en la capitanía. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo intentaron, por supuesto, pero aquello fue abortado porque fueron descubiertos, etcétera, y no se pudo llevar a cabo. Entonces, don Rubén Marichal lo que hizo fue que le dio 1.500 pesetas. Este hombre se llamaba, voy a ver si encuentro el nombre porque a veces no es fácil, hay cosas que se olvidan, pero enseguida doy con el nombre de él. Se llamaba Vidal Arabi, para que en este caso alguien que quiera recurrir a la historia, pues bueno, pues este Vidal Arabi fue uno de los que quisieron atentar contra Franco junto con otros compañeros. Entonces don Rubén lo que hace es darle 1.500 pesetas a este hombre para que escapara en un velero a África, y de África pues pasaba a la península. Pero claro, don Rubén le dijo que le dio unas misiones, dijéramos, para que en este caso explicara a los miembros republicanos en lo relacionado con Canarias y tal, porque ya él veía, don Rubén, lo que se iba a ocasionar, lo que se estaba fraguando, ¿no? Pues bien, este hombre pudo escapar en ese barco de vela, marchó allá, pero don Rubén Marichal fue acusado de haberle ayudado posteriormente, después del golpe de Estado. Esto le costó a don Rubén Marichal López, le costó tener que ir a las prisiones. Fue detenido y llevado a la prisión de Fife, yo perdonen mi pobre inglés, pero bueno, eran los antiguos salones que estaban por las alturas de Tomecano, un poco más allá, y eso lo que tenían los ingleses, que era una compañía inglesa para los empaquetados, etcétera, porque tenían sus fincas. Todavía Santa Cruz no se había desarrollado tan ampliamente urbanísticamente hablando. Bueno, pues es curioso que este hombre, al ser detenido, fue llevado allí, y de mi pueblo, o de nuestro pueblo Igueste, estaba un hombre también que fue acusado, don Ruperto Martín, acusado de ser republicano, contrario al régimen que ya en este caso había dado el golpe de Estado.
Y don Ruperto Martín, esto que quedó para siempre en la historia, algo muy curioso y quiero que se sepa, cuando vio a aquel hombre de buen ver, aquel hombre más o menos que se veía que era un intelectual, que no era un hombre rudo de campo, pues don Ruperto le ofreció lo que tenía. ¿Y qué era lo que Ruperto tenía para dormir por la noche? Era una humilde colchoneta allí, quizás con unos pocos de trapos y unas mantas, y se las ofreció a don Rubén Marichal, sin Ruperto saber quién era. Es curioso. Entonces don Rubén apreció mucho el gesto y aceptó aquella oferta en aquella situación, porque había una cantidad enorme de personas reclutadas allí, bueno, y los solían llevar, le hacían un juicio, a otros no, bueno, ya sabemos lo que sucedió, y entonces se los llevaban al Barranco del Hierro, la batería del Barranco del Hierro, que allí hubo muchos fusilamientos. Don Rubén Marichal aquella noche durmió allí, pero al siguiente día, o al tercer día, fue cambiado de prisión. Aquello, si podía llamarse una prisión, fue cambiado de prisión él y el médico Río. ¿Y a dónde los llevaron? A las prisiones flotantes, abajo al puerto. Y ya Ruperto y él ya no se volvieron a ver. Por un tiempo, claro. Pero andando el tiempo y lo que es la vida, este señor don Rubén Marichal, que en su día había comprado las tierras a los higuesteros, cuando funda y hace su finca, ya la finca estaba en plena producción, ya había mucha gente trabajando de Higueste, de Barranco Hondo y de los lugares cercanos, era lo que había en aquel entonces. Ruperto, ya habían pasado 3 o 4 años después de la guerra, etcétera, pues iba con una novilla o con una vaca joven a ponerle, como decimos en los campos, el toro, porque estaba en celo, y don Rubén Marichal tenía unos sementales muy buenos en la finca, y los guayeros eran en este caso los que cuidaban todo este tipo de animales. Y cuando Ruperto bajaba por la pista, por la finca, dirección a las cuadras, vino un coche de la época que bajaba, y don Ruperto a su vez lo que hizo fue arrimarse a un costado para darle paso al coche. Pero el conductor, que era Rubén Marichal, miró de rabo de ojo y conoció a Ruperto. Y algo curioso, que el hombre tiró del freno mano, paró el motor y besó a grito pelado, Ruperto, 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 y se abrazó profundamente a él. O sea, el intelectual con el campesino. No se le cayeron los anillos a don Rubén a abrazar a aquel hombre que le hizo aquel gesto simple de darle aquella colchoneta aquella noche para que durmiera. Entonces don Rubén, después de ya Ruperto explicarle la razón por lo que vino a su finca, etcétera, le dijo a don Rubén Marichal, cuando llegó abajo, delante de todo el personal, llamó a los encargados generales que tenía de la finca y le dijo: tantas cosas este hombre necesite, sea comida, leche, lo que necesite que de esta finca, no quiero que se le prive de nadie, de nada. Y cada vez que él venga por aquí, él o su familia, dice, le deben de dar lo que él necesite. Bueno, yo esto lo explico porque fue el hijo de don Ruperto, don Manuel Martín Cuello, quien me explicó todo ese relato, que él recordaba de niño ir a la finca con su padre y pasarse el domingo entero allá afuera, y que allá afuera decimos nosotros en la parte de Barranco Hondo, allá afuera. Eso es la expresión antigua en la cual queremos que no se pierda nunca. Igual que los de Barranco Hondo nosotros nos dicen allá adentro, incluso algunos dicen, o como decíamos antes, y no me avergüenzo, allá adentro. Bueno, pues todo es la parte de la historia. Y don Manuel pues me llegó a confesar en una entrevista que le hice, si esto realmente fue cierto. Esa amistad pues perduró en gran manera. Don Rubén Marichal pudo sobrevivir de las prisiones flotantes porque un coronel llamado Diego Villabriga fue el que negoció con Franco para que en este caso no fuese fusilado, porque probablemente le iban a hacer un consejo de guerra, lo iban a fusilar. Y a cambio la familia de Rubén Marichal López, don Álvaro Rodríguez López, etcétera, que era sobrino, precisamente era el tío de Rubén Marichal, y Rubén Marichal en este caso era sobrino de Álvaro, de esta gente,
pues Villabriga lo que hizo fue negociar, y entonces estas personas lo que hicieron fue, esta familia cedió el terreno de Ollafría, y que claro, fue donado por un tiempo, o permitido por un tiempo, pero que no fue vendido, y ese precisamente es el litigio que hoy tienen esta familia con el Ministerio de Defensa, para que en este caso le paguen o entiendan que aquella es su propiedad, de acuerdo a lo que he podido leer en el periódico. Después de don Rubén Marichal, a la muerte de él, creo que muere en el año 1949, ya fue don Sisto Hernández, quien su suegro, quien se había casado con la hija de Rubén, es quien lleva a cabo la finca, y que muchos higuesteros ahí trabajaron en gran manera, muchas mujeres, porque esa finca producía y se necesitaba mucha mano de obra. Y gracias a esto, pues se pudo sobrevivir. Los higuesteros, cuando iban a esa finca, pues siempre iban por el camino viejo de la costa, sobre de la cuesta, y después al momento ya habían llegado allí. Pues bueno, estos son los flecos que en este caso quería recortar. Y en cuanto al otro linde que estaba en el pozo de Candelaria, el pozo realmente era de los dominicos, y quiero citar que en el año 1534 el cabildo de la época le hizo concesión a los dominicos de una parcela de tierra que comprendía entre la cueva de Aichivinico, hoy San Blas, desde ese lugar hasta el Pocillo Santo, una data de tierra, que precisamente por esa causa o razón, los que comentaba el otro día, mi tatarabuelo Juan Adrián Cuello Ramos lindaba con el Pocillo Santo y lindaba con las tierras del convento. Esta data, repito, fue dada en el año 1534. Allí tenían una huerta enorme los curas, con una molineta, y había un burro que continuamente daba vuelta para extraer el agua y regar la huerta. Hay en las datas de Sancho de Urtarte, cuando se explica sobre la data, pues comenta esto. Y aparte de esto, dice que después los dominicos lo que hicieron fue arrendarle a un tal de Castro, de apellido de Castro, y el contrato decía lo siguiente, que si el burro que servía, que era de los dominicos, se moría, este señor de Castro tenía que reponer uno nuevo. Las condiciones también eran que las mujeres del convento, las que lavaban para los curas, no se les podía negar en los lavaderos de lavar libremente. Y también se menciona, otro dato curioso, es que por la parte que daba al mar, tenía que plantar durante aquel contrato 20 y tantos morales. Ya sabemos lo de los morales, por qué estaba relacionado con los gusanos de seda. En este caso se trabajaba todo esos temas de la seda en aquellos tiempos. Bueno, pues después de haber confesionado todos estos detalles, y que de esos punteros no me muevo, porque esos son los límites de la espaciosa tierra higuestera, pues sigo comentando que para los años 1920 y algo, en la espaciosa tierra higuestera, al ser muy rica, pero que no tenía agua sino la de los cielos, empezaron el tema de las perforaciones de las galerías. Y entonces Higueste empezó a perforarse las galerías, por ejemplo Araca, que empieza en el año 1910. En el año 1910, para 1920 ya Araca había alumbrado el agua. Imagínense ustedes Higueste, que tenía que ir a las fuentes del Chajarche, a la de Chafache, a las pocas fuentes, al pozo de Caletillas, en este caso los pozos de Aguada, que allí estaban los lavaderos también. Pues claro, debido a esa escasez, ya que sabemos y he dicho siempre que el agua aquí en Canarias era pues un bien escaso, pero de mucha necesidad, cuando esa galería de Araca, que se empieza, repito, en el 1910, ¿y saben quién fue el rematador de esa galería? Don Pablo Padrón Castillo, o del Castillo. Y la empezaron en la propiedad de mi abuela, de mi bisabuela, Carmen Oliva Pestán. Y a ella le compraron esa tierra, el lugar donde tenían que emboquillar la galería, etcétera, ese saltadero,
debajo del Eres de Chobartolo, le dieron 500 pesetas en la época, que eso era realmente una fortuna, imagínense ustedes, para 1910. Pues empezó la galería, empezó a trabajar y aproximadamente 10 años, el que llevó la responsabilidad de esa galería era un ingeniero de minas llamado Otto Hermann, de nacionalidad alemana. Después ya la siguió el señor Mr. Villa, que era un ingeniero de minas inglés, y así sucesivamente hasta que por fin pudo dar agua. Cuando ya alumbró agua, se construyen los canales, no la totalidad del agua, sino daría un bombazo de agua, o bien que rompieron el dique o lo que fuese, y entonces hicieron los canales y la trajeron hasta la vera de las barreras, donde están las casas antiguas de los repartos del agua. Y de allí lo que hicieron fue, como no había más canales, pues fue dejarla ir por todas las calzadas y por todo el camino de Igueste, y el agua llegó a la plaza de la ermita. Aquello fue una fiesta a lo grande, pero a lo grande se reunió todo el pueblo, porque ya tenían agua y no tenían que estar con las miserias de tener que ir a la fuente y con el peligro que esto conllevaba, porque bastaba a lo mejor en una lata o en una pequeña vasija o lo que fuese traer el agua, debido a la irregularidad del terreno o del camino, pues podía caer y el agua se perdía. Aparte también de que era tanta la demanda que tenían que ponerse en cola, porque la fuente posiblemente no manaba tanta agua como lo que el pueblo necesitaba. Pues volviendo al tema de la alegría por el tema del agua, fue Araca. Araca llegó a dar 1900 pipas de agua. Y hasta el año 1977 yo doy testimonio de que iba el agua por ese canal, que ese canal continuaba después por toda la zona de Igueste, la parte alta, paralelo al río Portezuelo, del canal río Portezuelo, continuaba hacia allá y Barranco Hondo regaba las tierras de Barranco Hondo, después cogía el tablero, el chorrillo, tablero, bueno, tanto es así que me llegaba a comentar un señor que conocí en el trabajo, que él plantaba papas en los baldíos y que las regaba precisamente de el agua de Araca. Pero Araca iba mucho más allá, tan allá que regaba los famosos platanales del Valle de Guerra, los platanales de Valle Guerra, así que podemos imaginar. Pues cuando más Araca, más propulsión, dijéramos, más potencia en agua dio, fue 1900 pipas de agua. Y a usted quizás, o a los que oyen, dirán, eso es una exageración. Pues así era, no cabía en el canal, aparte de la que se gastaba en Igueste para el abasto y regar la extensa costa de Igueste. Claro, cuando las aguas vienen, pues claro, ya es cuando se empieza a plantar, se hacen atarjeas o tarjeas, se hacen cantoneras, y el agua va conducida al surco, porque ya han hecho huertas, empiezan a rosturar las tierras, hacen más huertas, y así sucesivamente. Quería mencionar también que para el año 1934, Araca fue registrada el Servicios Hidráulicos, hoy Consejo de Agua, Servicios Hidráulicos en aquel entonces. Hoy ha cambiado un poco el nombre, pero que sigue siendo lo mismo, son los que tienen que ver con el tema de los barrancos y todo lo que esto conlleva. Pues se registró en el año 1928, repito, en Servicios Hidráulicos, hoy es Consejo General de Aguas. Y también podemos decir que otras galerías, como era Cherigel, en el 1934 fue registrada con 1500 pipas de agua. El responsable, en este caso, era don Francisco Garabote García, y que fue, en este caso, presidente, y también fue el rematador de dicha galería. Pues en el futuro voy a seguir hablando de las galerías, de las cantidades de aguas relacionadas con Igueste, y cómo después empiezan a hacerse todas esas fincas, bien en sociedades o bien particulares. Y voy a mencionar las tantas y tantas fincas que se construyen en Igueste, o que se hacen y se roturan en Igueste, pero que en este caso es comprando las tierras de los iguesteros.
La próxima charla que tengamos, ya yo seguiré hablando sobre el tema del agua y de la evolución de mi pueblo y el progreso de mi pueblo. Pues nada, una buena tarde y muchas gracias.